Bienvenidos hermanos y hermanas a este su programa en Catequesis Viviente. Estamos en este tiempo de gracia que el Señor nos invita a un compromiso de esa palabra de vida a una acción concreta. Pues nos acompaña el Padre Leonardo Rodríguez, director de Obras Misionales Pontificias de Uruguay, y este año estamos viviendo, nos estamos animando al compromiso que nos ha hecho el Papa Francisco, bautizados y enviados, en medio de esta iglesia, una iglesia en misión, una iglesia que abre sus puertas a aquellos que están más alejados y que necesitamos anunciarles con nuestro propio testimonio que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Un Jesús vivo en medio de cada realidad, en medio del que sufre, en medio del pobre, y es lo que vamos a vivir en este año, no para vivirlo como en un contexto como tal, con una actividad propia, sino para hacerlo vida propiamente y que todos los días nosotros podamos decir, en verdad, así como Pablo, no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Padre Leonardo, bienvenido a tu programa en Catequesis Viviente y compartamos. Hoy nuestros televidentes por medio de Fe TV nos siguen, sacerdotes, religiosas, seminaristas y el pueblo fiel en general. Estamos pronto a vivir bautizados y enviados. En medio de esta realidad que busca, ya en unos encuentros anteriores hemos escuchado en ese que busca, pero cómo el mundo de hoy, cómo la sociedad de hoy abre esas puertas a este llamado del Papa Francisco. Bien, Padre Samuel, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes nuevamente. Yo diría que una de las riquezas más importantes que este mes misionero extraordinario podría ofrecernos a todos en la Iglesia es a invitarnos a renovar nuestra capacidad para el diálogo, ¿no? En una concepción muy antigua de la misión, se pensaba que la Iglesia estaba aquí, el creyente estaba aquí, ¿no? Y tiene la verdad. En parte lo es así, porque tenemos la verdad que es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice, ¿no? Pero no me refiero a la verdad dogmática, a la verdad doctrinal, sino que, bueno, aquí estaba el creyente y venía al encuentro de este no creyente y le traía la fe. Y entonces, ¿qué le tocaba hacer? Recibir. Claro. ¿No? Hoy en día, la capacidad que las personas hemos adquirido mediante el desarrollo de muchas ciencias de reconocer la pluralidad cultural, interpersonal, etcétera, se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia, pero creo que a la vez en una enorme riqueza y en una gigante oportunidad. Yo creo que precisamente el mes misionero extraordinario viene a decirnos que hay un mundo en el que vivimos, del cual formamos parte, del cual somos conscientes, que espera la novedad del Evangelio con la misma frescura y la misma apertura que en el comienzo de la historia de la fe cristiana. Entonces, recordar, creo que el mes misionero extraordinario viene a decirnos, como Iglesia, que no perdamos de vista que no somos iglesia para nosotros, sino que somos iglesia para el mundo. Y que nuestro interlocutor es el mundo en esa complejísima pluralidad de personas, de culturas, de ideas, de búsquedas y también de aciertos y de errores. Lo cual nos quita el peso de tener que sentir que tenemos que tener respuesta para todo y que no tenemos derecho a equivocarnos. Y nos ubica en una actitud propiamente misionera que es la de yo vengo a buscar contigo.
Claro que tengo mi experiencia de Dios y mi experiencia de fe, pero cuando nos encontramos, nos enriquecemos mutuamente con la búsqueda compartida. Se podría decir que la historia de la misión debiera ser reconocida como la historia de una constante búsqueda por parte de los creyentes para descubrir a Dios vivo y presente en la realidad. Vivo, presente y actuante en la realidad. Yo creo que, más allá de todo lo que ya hemos compartido en el programa anterior, en este yo haría hincapié en esto, ¿no? Una iglesia que sale a caminar con los hombres y mujeres de nuestro tiempo para ser parte de las búsquedas. No porque ocultemos al Jesús en quien creemos, en quien confiamos, en quien esperamos, sino porque Jesús no se agota en mi experiencia personal ni en nuestra experiencia eclesial, sino que tenemos que saber encontrarlo presente en las distintas manifestaciones que hay a nuestro alrededor. Y a partir de allí desarrollar el proceso evangelizador. Esto implicaría una conversión muy profunda, sobre todo en nuestros lenguajes, en nuestras formas, en nuestras maneras de encontrarnos o de desencontrarnos, ¿no? Porque a veces nos pasa eso. Implicaría una renovada apertura de la Iglesia a la realidad de nuestra gente, ¿no? Creo que este es un punto crucial para la misión hoy. Y el otro, para ya poner toda la carne en el asador, el otro punto que me parece importante es asumir una vez más la tensión que vive con toda naturalidad cada iglesia particular, es decir, cada diócesis, que es responsable de la misión en su lugar, pero que también es responsable de la misión en el mundo. Por lo tanto, yo, bautizado y un creyente practicante en mi país, en Uruguay, soy responsable de dar testimonio de mi fe en Uruguay, pero también en la China, o en el Congo, o en Italia, ¿no? O en Australia, o en Panamá. Y así podríamos replicar la dinámica de personas, realidades, países. Porque, y esto es una conversión real, porque la tentación y la tensión, si hay algún sacerdote escuchándonos, va a entender perfectamente esto, la tensión es, primero voy a resolver mis problemas, primero voy a resolver la situación de la comunidad a la que debo servir, y si se trata del obispo, primero voy a resolver la situación de mi diócesis, y luego voy a ver cómo comparto con los otros. Bueno, no vamos a salir nunca de allí, porque ya sabemos por experiencia que nunca vamos a resolver todos los problemas y que cuando resolvemos uno, surgen 2 o 3 o 10. Entonces, no se trata de que cuando tengo resuelta la vida aquí, voy al encuentro del otro. No, hay una corresponsabilidad de la misión universal que no es solo del Santo Padre, sino de toda la Iglesia. Y claro que no todos nos vamos a ir a África, ni todos nos vamos a ir a Australia, ni todos nos vamos a ir a cualquier otra parte del mundo. Pero desde nuestra oración, desde la conciencia de las problemáticas que los cristianos viven en cada parte del mundo, de los desafíos evangelizadores que la Iglesia tiene que asumir en cada región del mundo, ¿no? El conocimiento de todo eso nos lleva a una conciencia misionera universal, nos hace más sensatos en la realidad en la que vivimos, porque como suelen decir por mis pagos, mal de muchos, consuelo de todos, ¿no? Es decir, salimos de esa tentación de creer que nuestros problemas son únicos, o que son los más grandes o los más importantes, y que nadie nos comprende y que entonces por eso no podemos resolverlos. Nos ubica sensatamente en la realidad. Padre, tú hablaste de desafíos. Nosotros en América vivimos el proyecto de los congresos americanos misioneros. Todos estos congresos que hemos vivido desde el 77 hasta nuestra fecha. ¿Qué le ha hablado o cómo nos ha hablado a América especialmente? Porque tenemos la visión de una iglesia de Europa, la iglesia de América,
la iglesia de Asia, la iglesia de África. Ante estas realidades, porque somos diferentes, ¿cuál es el desafío de la misión en América? Bueno, los congresos misioneros que, como bien señalabas, Padre Samuel, comenzaron hace 42 años en México y llevamos esta historia compleja de los congresos que fueron primero nacionales para México, luego fueron latinoamericanos y finalmente a partir del año 99 se convierten en congresos americanos. Sin duda son una vocecita de la conciencia misionera de la Iglesia de América que va queriendo acentuar o priorizar la misión en la vida de cada iglesia local. Para ser muy sincero, si yo me tuviera que preguntar hoy aquí frente a ustedes sobre la influencia real o el impacto real de estos congresos en nuestras iglesias locales, debo decir que todavía tengo dudas. Yo no podría decir que realmente la reflexión y el aporte de estos congresos ha significado una conversión misionera en el continente. Pero a su vez tengo que decir que sí, cada congreso ha dado frutos concretos, ¿no? Y experiencias misioneras propiamente que han fortalecido, ¿no? O han reavivado la misión en la iglesia. La última parte de tu planteo, ¿cuál es el desafío misionero para la iglesia en América Latina? Yo diría que es salir. Salir. El Papa Juan Pablo II nos decía, nos denominaba, nos catalogó como el continente de la esperanza. Hoy yo no quiero contradecir a un santo, ¿no? Pero yo debo decir que yo personalmente no visualizo América como el continente de la esperanza. Y creo que la esperanza se ha asfixiado en cierta forma porque nos hemos vuelto una iglesia autorreferencial, envuelta muchas veces legítimamente en sus problemáticas, en sus desafíos locales, pero lo más grave, incapacitada intencional o no intencionalmente para salir de sí misma. Y una iglesia que no sale de sí misma, enferma. Cuando digo salir, me refiero a un desplazamiento geográfico propiamente, porque si bien no es la única experiencia de misión, la misión adyente es geográfica, territorial, sí es el paradigma que nos recuerda el movimiento vital de la iglesia. Si no soy capaz de ir a África, es probable que no sea capaz de ir al barrio de mi parroquia. Vamos a una pausa comercial y vamos a volver con misión, esto es lo que ha dicho el Padre Leonardo, la misión adyente, que no solamente es al mundo entero, sino también la misión ad intra, que es en nuestra propia realidad. Volvamos después de esta pausa comercial. Hermanos, nuevamente aquí en su programa en Catequesis Viviente, algo que dejamos en el bloque pasado, Padre, y esto es importante, esta misión adyente de la que tú estás hablando, de si no somos capaces de vivir la misión en África, tampoco somos capaces de vivir la misión en nuestro propio barrio. Sí, convencidísimo de esto, convencidísimo. Una iglesia que no comparte sus dones con otra iglesia es una iglesia destinada a la muerte. Porque, y esto lo podemos ir aplicando a los distintos niveles de la expresión concreta de la vida eclesial. Una parroquia que vive encerrada sobre sí misma, o podríamos ir más abajo todavía, una capilla que vive encerrada sobre sí misma y le cuesta generar la comunión y la interacción con otra comunidad, una parroquia que vive sobre sí misma y le es difícil intercomunicarse y generar cierta sinergia entre la particularidad de cada parroquia con lo que le es común a la otra.
y así sucesivamente podemos pasar a las diócesis, y de las diócesis a las conferencias episcopales, y de las conferencias episcopales al mundo entero. Yo creo que en la medida en que no damos el paso de salir y dar desde nuestra pobreza, me viene a la memoria el Congreso Misionero del año 2003 de Guatemala, el Congreso Americano Misionero, donde se decía: debemos ir a la misión desde nuestra pobreza, desde nuestra pequeñez y desde el martirio. Yo creo que hay una dinámica de, no quiero ser demasiado juez, porque no, tampoco tiene sentido, ¿no? Pero hay una dinámica un poco enfermiza en nuestra manera de vivir la eclesialidad, que tiene que ver con múltiples factores, pero que el mes misionero extraordinario podría convertirse en un aporte en ese sentido. Y plantar sobre la mesa de cada presbiterio, de cada diócesis, de cada organismo eclesial, en qué medida salimos de nuestro ambiente, salimos de nuestras fronteras y entramos en comunión con otras realidades y con otras iglesias. Porque el riesgo cuando no lo hacemos es que nos asfixiamos a nosotros mismos y nos ahogamos en nuestra problemática y nos perdemos en nuestra complejidad, a veces estructural, de la iglesia, ¿no? Entonces, empezar a vivir la auténtica comunión de bienes y de vida. Cuando me refiero a la comunión de bienes, digo personas, digo recursos económicos, digo recursos materiales, digo tiempos, digo infraestructura, digo servicios. Hay un montón de formas de poder ser parte de la misión Adyentes desde una auténtica experiencia de comunión. Y creo que ahí la cooperación debe ser el espíritu que distinga la vida de la iglesia local, ¿no? En nuestra historia de América Latina, cuando celebramos el Congreso Misionero del año 2008 en Quito, en Ecuador, al cierre, estábamos a un año y poquito de la celebración de la quinta conferencia de Aparecida, y allí los obispos habían reafirmado esta identidad misionera de la Iglesia en América, y llegamos al cierre del Congreso Misionero con la propuesta de la misión continental. Yo creo que la misión continental ha tenido una riqueza impresionante porque ha puesto en el pensamiento, en la reflexión y en el compromiso de todos el volver a experimentar una iglesia misionera, pero creo que ha tenido una gran deficiencia también, y es que a partir de este entender que en la iglesia todo es misión, justificamos nuestro no salir, nuestro no ir al encuentro del otro, nuestro no ir sobre todo al encuentro del que no cree, porque todo lo demás es misión. Y como mencionábamos en el programa pasado, podríamos llegar a pensar que el solo hecho de celebrar misa el domingo es misión, ¿no? Y la misión no es eso. La misión no es el sostenimiento de la estructura de la iglesia. La misión es el encuentro constante con el que no cree, con el que no conoce a Cristo, ¿no? Esa es la frontera que distingue la misión de la función pastoral de la iglesia, que por supuesto también es necesaria. No estoy diciendo que abandonemos la atención pastoral, ni que tampoco seamos lo suficientemente creativos para ir al encuentro de un recurso al servicio de la nueva evangelización, es decir, de la evangelización de aquellos que han sido bautizados pero no han sido evangelizados, o cuya experiencia de vida como bautizados los ha llevado a alejarse de Dios y de la iglesia. Entonces yo creo que la misión Adyentes, si bien hoy en día como concepto puede ser leído e interpretado de diversas formas, el Adyentes, yo lo decía en las formaciones que compartimos días atrás, ¿no? El Adyentes es en mi propia casa, es en el centro de estudios, es en la parroquia, es en el barrio, es en la ciudad, es en el país, pero el Adyentes sigue teniendo una vigencia más allá de las fronteras culturales, sociales, propias, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando el misionero va, es enviado, en ese misionero, en esa misionera, va la iglesia local, que pasa a vivir no solo en su lugar propio, sino allí donde envió su misionero, su misionera o sus
misioneros. Y por lo tanto aquella realidad deja de ser ajena y en su diversidad viene a integrarse en la realidad eclesial local. Y entonces la vida es dinámica, ¿no? La vida es capaz de transformarse desde la diferencia que ha encontrado. El mejor ejemplo para esto, creo yo, es la celebración del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Imagínense ustedes, lo van a poder imaginar más fácil que yo seguramente porque no lo vivo, Exacto. ¿no? Pero imagínense ustedes que un hombre y una mujer se conocen, viven su noviazgo, se enamoran, se aman apasionadamente, pero una de las cosas que suele suceder cuando comienza la convivencia matrimonial es que ahí aparece en serio el desafío de empezar a renunciar a mi yo para empezar a construir un nosotros. Y entonces uno empieza por cositas muy sencillas. Ay, mi amor, no pongas la taza más a la orilla porque a mí me pone muy nervioso. Yo siempre pongo la taza aquí. Claro. Y entonces el otro va a decir, no, pero si a mí no me pasa nada por poner la taza aquí del otro lado. Y en cosas tan simples comienza el conflicto de lo diferente que tiene que aprender a crear una cosa nueva. Esto es brutal, porque parece una cosa tan simple que parece tonta, ¿no? Sin embargo, si lo trasladamos a la práctica de la evangelización y a la práctica misionera, ¿no?, la convivencia de los distintos hace posible lo nuevo, verdaderamente. Exacto. La obra de Dios, que es el único capaz de transformar todas las cosas, como nos dice la palabra de Dios, no acontece como un asteroide que cae misteriosamente sobre nosotros. Acontece en la interacción interpersonal, intercomunitaria, intereclesial, ¿no? Y sobre todo cuando somos capaces de entender que el mundo en su totalidad y en su multiplicidad de expresiones y búsquedas es nuestro gran interlocutor. Concilio Vaticano II, ¿no? La Iglesia cobra sentido en su vida, por decirlo de alguna manera, cuando interactúa con el mundo en el que vive y al que sirve. Padre, tú has dicho algo sumamente importante, pero también, Padre, dentro de la eclesiología de la Iglesia, podríamos decir hasta latinoamericana, no podríamos dividir la eclesiología, pero sí, en nuestra Iglesia latinoamericana o de América, ¿en qué punto se encuentra hoy el espíritu misionero? Bueno, yo tendría que hacer aquí lo que hacen los médicos. Vio que cuando usted va al médico y el médico no sabe qué decirle, lo pasa al otro, ¿no? Y lo pasa a hacer otro estudio y le pasa a hacer otro estudio. Usted pasea por 10 médicos y no terminan de decirle qué tiene. Bueno, mira, no creo que exista un diagnóstico único para todo el continente, especialmente porque si nos detenemos a considerar los últimos meses, los últimos años tal vez, la realidad continental en términos de conformación social, política, económica y por lo tanto también religiosa, ha cambiado rápidamente. Y yo me animaría a decir, no soy especialista en el tema, pero me animaría a decir que vivimos un momento propiamente de transformación que no terminamos de asumir porque estamos en pleno movimiento, ¿no? Por ejemplo, por mi servicio yo he visitado en estos últimos tiempos varios de los países del continente, ¿no? Y allí uno encuentra, por ejemplo, que en todos nuestros países hay venezolanos, por nombrar uno de las situaciones, ¿no? Pero también podríamos hacer referencia a la todavía existente migración de latinoamericanos, hispanohablantes, a Norteamérica, a Estados Unidos, o la cambiante conformación del mundo político en el continente que va pasando de lo que tradicionalmente se configuraba como derechas o izquierdas y hoy en día se va conformando de otra forma y se van acentuando ciertas corrientes ideológicas. Todo eso no es ajeno al mundo misionero. ¿Por qué? Porque como la misión es la vida y el servicio de la Iglesia en el mundo y para el mundo, toda esa realidad determina una forma de ser Iglesia. Entonces, si yo tuviera que hablar de la eficacia pastoral de la Iglesia en América Latina,
tengo que ser muy sensato, no tengo un diagnóstico, no tengo los elementos. Podría hacer un recorrido por distintos países y decir, bueno, aquí creo que la iglesia es más así o no, pero no sé si eso sería un aporte real. Ahora, si tuviera que hacer una mirada global del continente, viviendo la misión Adyentes, yo debo reconocer, para mi pesar, que hemos invertido mucho en animación misionera, en formación misionera, en motivación misionera, mas no alcanzamos de pronto, a mi modo de ver, el despegue misionero real, ¿no? Y voy a poner un ejemplo nuevamente de mi país porque así no hablo de los vecinos. Mi país está conformado por 3,5 millones de habitantes, 10 diócesis. Por supuesto, como sucede en el común de nuestros países, la mayor parte de la población está concentrada en la capital y sus alrededores. Hay diócesis del interior profundo del país que realmente viven una necesidad real de personal, de recursos económicos, de recursos pastorales y de otros recursos, ¿verdad? Y yo, con esto no estoy condenando ni al obispo, ni a la conferencia episcopal, ni a los presbiterios, no. Me planteo la pregunta abierta, ¿en qué medida, como iglesia del país, logramos generar una auténtica comunión que nos lleve a desplazarnos espiritual y materialmente para compartir los bienes con el que necesita? Y tengo la respuesta, no lo hacemos. No lo hacemos. Hay una incapacidad, o un cansancio tal vez, o un miedo grande de que si muevo un recurso pueda afectarme demasiado. En cierta forma, confiamos demasiado en nosotros mismos y no tanto en Dios. Y creo que es un problema que lo podríamos ir trasladando, ¿no?, a distintos lugares del continente. No hace muchos meses, en el mes de febrero precisamente, celebrábamos la Asamblea Continental de los Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias en Brasilia y nos acompañaban unos 15 obispos, presidentes de departamentos de misiones o comisiones nacionales de misiones de distintas conferencias episcopales del continente. Allí estaba un obispo de un vicariato de un país cualquiera de nuestro continente, que el pobre obispo, yo podría decir, se encontraba en situación casi de mendicante, ¿no? Que si le decíamos, mira, te consigo la mano de un cura para que te lleves allá, él feliz se llevaba esa mano, ¿no? Porque era tal la necesidad. Pero claro, frente a eso uno se plantea, ¿pero por qué tiene que vivirlo así cuando ese territorio está dentro de un país donde hay una conferencia episcopal, donde hay instrumentos de articulación, de comunión, de convivencia, de servicio compartido, que podrían generar perfectamente respuestas a esa realidad? Entonces yo creo que lo que nos falta es la actitud misionera, ¿no?, la decisión misionera. Con esto no quiero tampoco ocultar que hay experiencias muy buenas y positivas, y voy a nombrar una porque me encanta hacerlo. Venezuela, un país que sabemos que hoy vive una situación complejísima, ¿no?, sostiene como país una misión en África, en Mozambique. Entonces, ¿desde dónde Venezuela hace eso? ¿Porque le sobra? Imagínense, no le sobra gente, no le sobra plata, no le sobra nada. Le falta todo eso. Y lo está haciendo. Yo creo que ese es el paradigma de la misión, ¿no? Es Venezuela la que estaría necesitando que desembarcáramos cientos de misioneros allí para poder experimentar la solidaridad, el servicio, la misericordia, el compromiso. Y es ella la que desembarca sus misioneros en Mozambique. Correcto. Esa es la dinámica que al continente americano, creo yo, como dije Venezuela, podría decir Argentina, podría decir Brasil, ¿no?, porque hay experiencias concretas, creo que Ecuador todavía mantiene alguna también, ¿no? Hay experiencias concretas. Mas yo creo que tiene que impactar profundamente en el corazón de cada iglesia particular de América este desafío de salir de nosotros mismos.
Vamos a una pausa comercial y volvamos en este su programa de Catequesis Viviente con el Padre Leonardo compartiendo sobre bautizados y enviados, una iglesia en misión. Iglesia en misión, bautizado y enviado. Hemos vuelto, Padre Leonardo, un poco más profundo, viendo el sentido, el espíritu que el Santo Padre o que el Papa ha querido invitarnos este año. ¿Cuál sería el caminar? No podríamos hablar de concretamente porque cada iglesia es diferente, pero el caminar en medio de nuestra iglesia de América, especialmente centroamericana, como estamos viviendo ahora en Panamá, después de una jornada mundial de la juventud, como el joven de hoy, ante este hecho centroamericano que vivimos, puede enfocar la vida, su vida misionera, o no tanto misionera, sino pastoral. Aquí en la Arquidiócesis de Panamá vamos a vivir dentro de poco la Asamblea de Pastoral Juvenil. El joven de hoy, ¿cuál es el reto del joven de hoy? ¿Cuál es el reto del joven ante la misión de hoy? No sé si voy a responder exactamente a esta pregunta, pero yo creo que el reto para la iglesia con el joven es darle al joven el protagonismo que le corresponde. Nosotros estamos muy mal acostumbrados. Yo diría, bueno, no lo voy a decir porque es demasiado fuerte, pero estamos mal acostumbrados en este sentido. Pensamos para el otro, lo que el otro debiera hacer, cómo el otro debiera vivir, cómo el otro debiera sentir incluso, a veces nos animamos a señalar. Y no tenemos esa autoridad, tenemos una responsabilidad, claro, porque como adultos tenemos una responsabilidad hacia con los más jóvenes, pero eso no nos da la autoridad para decidir por el otro. Entonces, lo que esperemos del joven, lo deberá construir el joven. Y voy a repetir algo que seguramente me habrás escuchado decir, Padre Samuel, en algunos de los encuentros que compartimos. Yo creo que nosotros en la iglesia tenemos un discurso sobre el joven, pero a la vez tenemos una práctica que no coincide. En la mayoría de nuestras acciones eclesiales, el joven pareciera ser que es una mano de obra barata, ¿no? Entonces tenemos un evento. ¿Y quiénes son los voluntarios? Los jóvenes. ¿Y quiénes acarrean todo? Los jóvenes. Claro que, a ver, entendámonos, no vamos a poner a Doña María, que tiene 82 años, con su bastón a acarrear sillas y mesas. Por supuesto, lo entiendo. Pero tenemos que dar un paso. Tenemos que darle al joven la palabra. Tenemos que darle al joven el espacio para construir una realidad eclesial que no va a ser igual a la nuestra. A mí me asombra, me ha tocado estar, no creo que sea la realidad de Panamá por lo que yo he podido ver y escuchar en estos días, pero en algunos países de América Latina me ha tocado ver y escuchar ámbitos de pastoral juvenil donde el discurso me retrotrae a la década del 70, con mucho viento a favor a la década del 80. Y uno dice, pero si el mundo es tan cambiante y a veces en una semana da vuelta rápidamente la realidad, ¿por qué nosotros nos hemos quedado allí? Bueno, tal vez porque es lo que nos da cierta seguridad y mantenemos cierta forma y cierto equilibrio. Yo creo que el hecho de que tengan una asamblea me parece una cosa súper buena, ¿no? Porque imagino que una asamblea es un espacio donde todos tienen voz, ¿no? Y entonces desde el cual se puede construir una realidad con ellos, con los jóvenes. Y esto implica una dinámica misionera propiamente, ¿por qué? Porque el adulto tendrá que hacer el ejercicio
de no esperar que el joven replique los modelos y las experiencias que ya hemos atravesado, sino de que el joven pueda proponernos una experiencia eclesial y por lo tanto una experiencia misionera totalmente renovada, desafiante, ¿no? En la que debemos incorporar categorías, experiencias, rostros y hasta vivencias muy concretas de la afectividad, de la moralidad, y con esto no estoy diciendo que tengamos que renunciar a quienes somos, pero si no dialogamos con esa realidad juvenil, si no recibimos la novedad y la fuerza de esa realidad juvenil, seguramente no habrá transformación misionera, ¿no? Porque llegará un momento que también los que ya pintamos muchas canas y los que vamos pasando por la vida, no tendremos ni la fuerza, ni el entusiasmo, ni la vitalidad para responder a los desafíos del momento. Entonces, en ese punto concreto, creo yo que es fundamental eso, el protagonismo del joven, ¿no? No es una palabra, ni siquiera un discurso condescendiente con el joven, es un desplazarnos nosotros para darle la centralidad al joven. Al joven que hoy se va formando, al joven que hoy piensa, al joven que hoy vive, al joven que hoy siente y que se relaciona de forma distinta, que no es ni mejor ni peor que la que vivíamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Porque si no es así, el joven se va a encontrar fuera de lugar en la iglesia y probablemente vaya a buscar la experiencia de Dios en otros ámbitos que no son la iglesia, porque no encontrará el espacio para expresarse. Ese me parece un desafío brutal hoy, brutal, porque nos exige, y tenemos que reconocerlo, un esfuerzo grande, mental, espiritual, emocional y también de autoridad. Es decir, nos exige una apertura, nos exige una disposición a no condicionar, ¿no?, lo que el otro nos va a decir, a recibirlo libre de prejuicio, para entrar en el diálogo. Tampoco estoy diciendo que nos esclavicemos con algo que no compartimos, sino que tenemos que entrar en esa dinámica de escucha y diálogo con una realidad que naturalmente uno ve que de generación en generación se va transformando profundamente, profundamente. Cada generación hoy en día tiene características muchas veces totalmente diferentes a la generación anterior. La misión del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo en medio de la iglesia, que nos debe de animar a nosotros también a contemplar el rostro de Jesucristo en el hoy, en medio de la gente, en medio de nuestras actividades diarias. Padre, ¿cómo podemos replantearnos esa misionalidad de la Trinidad en el contexto actual? Bueno, yo creo que es el mejor resumen y el mejor paradigma que podríamos encontrar de la misión, porque la misión nace en la Trinidad. La misión es de Dios y Dios se la confía a la iglesia, pero sigue siendo de Dios. O sea que Dios no es un Dios pasivo en la misión, es un Dios misionero por naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que si entráramos a dilucidar el misterio de la vida y la misión de la Santísima Trinidad, justamente encontramos el argumento más sólido y el paradigma más concreto para asumir estos retos que antes mencionábamos. ¿Por qué? Porque es el Dios único que convive en la diferencia. Y no es una diferencia aparente. La obediencia del Hijo al Padre no es una obediencia ciega, ¿no? Es una obediencia asumida, trabajada, ¿no?, que parte de esa actitud dialogal. Si puedes, Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Es una muestra concreta de cómo en la persona del Hijo, en Jesús, asumir la misión que el Padre le confió, le significó la vida, la entrega de su vida. Por lo tanto, en la dinámica de esa convivencia, de ese amor incondicional, de esa escucha permanente
ágil, dinámica en la interna de la vida trinitaria, nosotros encontramos el modelo de la iglesia. El padre no es padre porque se haya puesto el gorro y diga aquí mando yo. Exacto. ¿No? El padre es padre porque ama y porque en ese amor genera vida, ¿no? Hasta desbordarse. Esta es la raíz de la misión. El espíritu no es espíritu porque a veces nosotros hacemos, yo digo en nuestro medio en el Uruguay, el dulce más preciado es el dulce de leche, ¿no? Y entonces yo a veces digo que del pobre Espíritu Santo hacemos como un dulce de leche, medio empalagoso, ¿no? Medio pegajoso, medio... No, el Espíritu Santo no es nada de eso, ¿no? El Espíritu Santo es el amor mismo de Dios en acción, ¿no? En diálogo y en servicio, ¿no? A la humanidad y a la creación entera. Por lo tanto, la Trinidad es el paradigma más preciso y concreto que la iglesia misionera puede encontrar. Y como la iglesia es sacramento de Dios, ¿no? Para el mundo, toda experiencia sacramental en la vida de la iglesia se vuelve especialmente significativa para la vida misionera. Claro que la vida misionera no se agota en la celebración de los sacramentos, sino que es el manantial en el cual la iglesia alimenta su vida para ir al encuentro del mundo, del no creyente, de la sociedad toda. Y voy a poner dos ejemplos. El bautismo, propiamente, es el acto por el cual Dios asume mi vida, la integra en la suya, perdona el pecado y la hace vida eterna, ¿no? Entonces, todo el movimiento del bautismo, ¿no? Del sacramento, es un movimiento hecho por Dios, como pasa en todos los sacramentos, ¿no? Pero es un desplazarse Dios para venir a tomarnos y conducirnos a Él. Cuando yo voy a anunciar la fe, ¿no? Debo ir tan abierto como Dios viene a mí cuando soy bautizado. El sacramento de la reconciliación es la paciente escucha de Dios del pecador, ¿no? Es un salir Dios de sí mismo para colocarse frente a nosotros con una mirada de misericordia y recibir nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra fragilidad y sanarlo. La misión de la iglesia es una misión de misericordia y de sanación. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que ser claros, primero por autenticidad, con nuestras posturas, con nuestro discurso frente a la realidad en la que vivimos, nuestra tarea no es abrir la puerta del infierno para meter a todos hacia abajo porque se equivocaron, sino por el contrario, convertirnos en la plataforma sobre la cual el mundo puede vivenciar la misericordia de Dios y conciliar la vida para reconciliar la persona con Dios. Pero para eso hay que tener la misma paciencia que Dios nos tiene, la misma apertura que Dios tiene para con nosotros. Por eso la vida sacramental, la práctica de la vida sacramental es una escuela de misión. ¿Por qué? Porque Dios se hace misionero con nosotros en cada sacramento. Y entonces uno tiene que aprender, si Dios es capaz de hacer esto conmigo, ¿cómo yo puedo hacer esto con el otro? No porque yo juegue a ser Dios, sino porque la sacramentalidad de la iglesia se juega también en mi persona. La misión busca ser imagen, rostro del amor de Dios para la salvación de la humanidad. Sí, esa es la definición más breve de misión, ¿no? El objetivo de la misión es que todos lo conozcan a Él. Esto, el conocimiento, si fuéramos a hablar de conocimiento en términos bíblicos, no es solo el conocer el dato, es el involucramiento, la interconexión con el otro, en este caso con Él, con mayúscula, con Jesús. Ese es el objetivo claro de la misión. Padre, bautizados y enviados.
el bautizado, toda persona bautizada tiene que vivir un envío, se le da un envío. En medio de nuestra sociedad actual, en nuestra iglesia actual, como el Santo Padre nos lo ha presentado, una iglesia que tiene que ir en busca de los más necesitados, como hoy nosotros, como iglesia concretamente, en Centroamérica o iglesia latinoamericana, tenemos que reflejar. ¿Qué es lo que tiene que reflejar la iglesia de hoy ante este mundo que estamos viviendo? Ya tú sabes, con todos los proyectos sociales, humanos, con toda la brecha que decía Juan Pablo II entre los ricos y los pobres. ¿Cómo podría hoy tener ese rostro esta iglesia? Hay una palabra que es muy propia de nosotros los seres humanos en todo el mundo y que tanto bien nos hace. La iglesia tiene que ser una iglesia amigable. El bautizado tiene que ser amigo del otro. Nosotros nos hemos acostumbrado a actuar muchas veces como una ONG, donde vamos, resolvemos el problema si está entre nuestras posibilidades, pero no nos involucramos demasiado con la persona, tal vez. Y en la vida de la iglesia en esto hay muchos paradigmas que podríamos asumir, y seguramente aquí mismo en Panamá hay muchos ejemplos que pudieran tomarse, ¿no? Pero ser amigo del otro es el camino de la misión. Ser amigo. Un amigo es paciente, un amigo es abierto, un amigo es capaz de llorar con el otro, un amigo es gratuito, un amigo es generoso, un amigo es creativo, ¿no? Porque de lo contrario podríamos tener el riesgo de convertirnos en cristianos interesados. Y nos satisface cuando echamos para aquí y nos insatisface cuando alguien nos dice que no viene para aquí, ¿no? Entonces yo creo que el camino, aunque parezca algo tan simple, pero a la vez, y tampoco teológico, ¿no? Yo creo que la encarnación de Dios es el camino por el cual uno aprende esto, ¿no? Jesús no vino a renovar el sistema religioso. Jesús vino a hacer presente un Dios que es amigo, tan amigo que se manifiesta como Padre, ¿no? Pero Jesús se hace amigo de todo ser humano. Padre, qué rico estar contigo, qué rico ustedes, hermanos y hermanas, que nos ven por esta pantalla de Fe TV, pero ya tenemos que ir culminando nuestro programa. Padre, algunas palabras finales en esta preparación del mes extraordinario de misión. Sí, que no lo vivamos como un agobio ni como un problema que se nos presenta o un evento más que tenemos que asumir. Que lo vivamos con la alegría de saber que es la invitación a renovar fielmente nuestra identidad como miembros del pueblo de Dios, como hijos de Dios en Jesús y como testigos del amor de Dios para el mundo entero. Bueno, que el Señor les bendiga y ya saben, el compromiso nuestro, ya el Padre Leonardo lo ha dicho, que vivamos la alegría para atraer. Esa alegría que nos habló el Papa Francisco también hace la alegría del Evangelio que nos habló, pues es la que tenemos nosotros que llevar. Porque el gran testimonio, hermanos y hermanas, no es hacer grandes cosas, es hacer lo que estamos haciendo, que ante los ojos sea grande, que ante los ojos de Dios sea lo más importante. Amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que Dios le bendiga.